En este momento, sea que tome una acepción u otra, en el ámbito del discurso de las ciencias humanas de hoy, y cuando hablo hoy, estoy hablando de los últimos 10 años, creo que es muy importante el acotamiento cronológico a este respecto. Hay un divorcio, diría yo, hay una suerte de disolución entre el vínculo del discurso disciplinario de las ciencias humanas y los llamados metadiscursos. Este es un punto muy importante, y que conviene recordar. Si yo pienso en este momento en América Latina, pero podría ser generalizable al mundo, con sus particularidades, podríamos decir que la construcción del conocimiento social en economía, en antropología, en ciencia política, etcétera, etcétera, incluso en psicología, que dentro de toda es una disciplina que pudiera tener ambiciones de ser cienciadura, en algunas acepciones, siempre se construyó en el marco de un metadiscurso que le daba sentido a la construcción de las ciencias sociales. El sentido no estaba en el conocimiento en sí mismo, sino estaba en la medida en que el conocimiento económico, antropológico, etcétera, etcétera, daba o procuraba dar respuestas a exigencias externas que expresaba un metadiscurso, que generalmente es un discurso valórico. A veces toma formas ideológicas, otras veces no necesariamente es ideológica. El metadiscurso del desarrollo comenzó siendo un metadiscurso antes de transformarse en economía del desarrollo. El metadiscurso de la liberación con el impacto de la Revolución Cubana comenzó siendo el énfasis de la liberación que dio lugar a la construcción de conocimiento en ese marco de sentido valórico. Y hoy día tenemos uno un poco más enflaquecido que los demás, un poquito más anémico, que es el discurso de la democracia. Anémico por su polisemia. Anémico no porque la democracia la sea, aunque pudiera ser que también le falte espíritu a la democracia. El discurso sobre la democracia es débil porque es polisémico, multívoco, como queramos decirlo, pero que sin embargo es el que hoy día está sirviendo de marco a la construcción de una cantidad enorme de teorías en sociología, en antropología y desde luego en ciencia política. Todos los esfuerzos que en este momento se están haciendo en América Latina para reconceptualizar problemas como Estado, poder, sujetos sociales, política, lo que es político, lo que no es político, la sociedad civil, etc., están insertos dentro de un marco que es el marco de este metadiscurso. ¿Cuál es el problema entonces del cual nosotros partimos? De que hay un divorcio y una debilidad en el matrimonio. No hay tal matrimonio. Podemos fijarlo como una hipótesis metodológica y como tal, por lo tanto, esquemática. En el mejor de los casos, la relación entre el discurso disciplinario de las ciencias humanas y esos otros metadiscursos es, como dicen algunos expertos en feminismo, parejas no residenciales. Hay una cohabitación, pero problemática, y que por cierto se expresa en que no hay reproducción asegurada, ni menos familia. Pero ese es un problema muy serio, porque eso está llevando, lo estoy diciendo en términos generales, al discurso de las ciencias humanas a ser un discurso escéptico, escepticismo que se encubre en tecnicismos, que se encubre en conocimiento útil, aplicable, en función de un metadiscurso que nadie sabe cuál es. En este caso sería el neoliberalismo. Estos son algunos ejemplos de las implicaciones de los enunciados de partida. Precisamente este problema, que es histórico, que no es un problema de opción filosófica o epistemológica, es el que me obliga a hacer los dos enunciados iniciales. Porque indudablemente el concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles, apunta a sentidos posibles.
sentidos posibles que en este momento se están perdiendo y que para un sector importante, diría yo, de la intelectualidad se ha perdido del todo. Entonces, la función que está cumpliendo el concepto de utopía es ese, y constatamos que hay una separación entre el metadiscurso en que esta utopía podría haber estado encarnada en términos de valores, de patrones incluso culturales o ideológicos, en términos más delimitados, evidentemente nos está planteando cómo recuperar esa utopía en la construcción del discurso. Es fácil, aunque esto pueda ser paradojal, que cada uno de ustedes construya un discurso sobre la utopía. Como es muy fácil inventar el futuro. Y aquí cito, digamos, una expresión de la primera parte de la sesión que estaba de alguna manera contenida en la primera ponencia, y es de considerar al hombre como un ser utópico en el sentido blogiano de la palabra, es decir, el hombre utópico, el sujeto utópico, es decir, es expresión de la no satisfacción, que es uno de los rasgos del ser humano consigo mismo. Entonces, en ese sentido, siempre va a haber la posibilidad de construir un discurso sobre la utopía. El problema no es ese. El problema es qué estatus le estamos dando a la utopía en términos de la construcción de cualquier discurso, aunque no sea sobre lo utópico. Y en ese sentido y tiene relevancia plantearse la relación entre el discurso de la ciencia y la utopía. Porque si no se hace ese esfuerzo, que sería a donde apunta la segunda enunciación, entonces obviamente estaríamos partiendo de un implícito inaceptable, y es de que lo utópico es solo propio del discurso valórico. Y en la medida en que aceptáramos que la ciencia controla ese valor, aunque sabemos que están permeados por valores, sería un contrasentido hablar de lo utópico en la construcción del discurso científico. Pero si fuese así, entonces significaría que estamos todavía divorciándonos más de la ciencia y de la historia. Es decir, estaríamos separando cada vez más el sentido de realidad que está reflejándose en la utopía, estaríamos divorciándolo de la presencia, de su presencia posible en el discurso científico. Y eso significa separar, distanciar al discurso de la ciencia de la historia. Pero peor que eso, significa distanciar la ciencia del hombre concreto. Y este no es un problema nuevo, y por eso que es estimulante. Este es un problema que ya se venía planteando desde mucho tiempo atrás. Y yo quiero mencionar dos ejemplos de dos autores con los cuales no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo, pero sí reconocer su plano intelectual, como para anticiparnos en el plano del discurso filosófico esta cuestión. Uno es Husserl, que en la crisis de la ciencia europea, escrita en pleno auge del fascismo alemán, del nazismo, en 1934, cuando hablaba de la crisis de la ciencia europea, ¿en qué estaba pensando? Estaba pensando en que habría que cuidarse de que la ciencia había dejado de tener aquello que todavía tenía con la Ilustración francesa, ilustración que hereda de los griegos, la capacidad de contemplar el mundo, la capacidad de contemplar la realidad, y que se estaba transformando simplemente en tecnología intelectual. Esa era la crisis de la ciencia. Preguntémonos si eso no ocurre hoy. Segundo ejemplo, más o menos de la misma época, 1935, en el mismo contexto histórico-cultural, Heidegger, también en el contexto, con posiciones muy diferentes Husserl y Heidegger. Husserl, de alguna manera perseguido por el nazismo, por su origen judío. Heidegger no, incluso en algunas interpretaciones como saludado como el filósofo del nazismo, cosa que es muy problemático afirmarlo. Pero en ambos, sin embargo, hay una coincidencia. Heidegger, con todo, en un discurso, en un texto clásico de la época que se llama La Introducción a la Metafísica, que es un comentario del ser y el tiempo, y un comentario de su propio discurso del rectorado, muy citado, de 1929, señalaba lo siguiente a partir de esta situación que yo les estoy tratando de colocar sobre la mesa de discusión. Lo que caracteriza al siglo XX
es que el espíritu se ha reducido simplemente a inteligencia. Inteligencia en la sección heideggeriana, tecnología intelectual en la sección husserliana, ambas apuntando a la ausencia de sentido. Incluso Heidegger fue mucho más drástico cuando afirmó que se había caído el ser y que por lo tanto el hombre ya no estaba en condiciones de hacer lo que hacía la filosofía y la poesía, que coloca en el mismo plano y en oposición al discurso de la ciencia, que es buscar realidades a partir de la necesidad de sentidos de realidad. Yo esto lo estoy retomando en el plano de nuestro concepto, porque ambas observaciones de alguna manera aluden a la presencia de algo que vamos a llamar utopías, que podemos llamarla de otra manera. Podríamos incluso decir que el concepto utópico así puesto, y tal como hoy día lo podemos ver, a partir del divorcio que hay entre el metadiscurso de cualquier contenido valórico que busca sentido de realidad y el discurso constructor de conocimiento, es un discurso que se queda enredado en sí mismo. Es un discurso que no se trasciende. Y por lo tanto, al no trascenderse, un término que habría que entender, no busca lo nuevo ni lo inédito. Este es un problema severo en este momento, porque si yo hiciera el analogismo, podríamos decir que lo que hoy día vemos es la glorificación del Homo Faber y el sacrificio del Homo Sapiens. Pero alguien todavía podría complicar mucho más la discusión al decir que la exigencia de un concepto tan fundamental para lo humano, por su carácter de infinito, como es el concepto de utopía, habría que agregar quizás una tercera dimensión más allá del Faber y del Sapiens, que sería el Homo Ludens, digamos, y de no perder en la propia construcción de ideas y en la propia construcción del discurso más riguroso de la ciencia, una acepción de juego, en el sentido de Hermann Hesse, de juego de avalorios, que aparece como una pérdida de tiempo, pero que en el fondo es el espacio generativo de ideas nuevas, que a veces parten por ser simplemente sentimiento o necesidades. Esta discusión tiene severas y graves implicaciones sobre la estructura del discurso de la ciencia de hoy. Y al hablar de discurso, tenemos necesariamente que recuperar un concepto que tampoco tenemos muy claro, pero al cual necesariamente nos está remitiendo el concepto de utopía, que es el concepto de logos, entendido como esa capacidad de pensar, decir algo. Desde esa perspectiva, cabría preguntarse cuál es el logos dominante en las ciencias humanas. Existe un logos, sin duda, pero ¿cuál es ese logos? ¿Cómo estamos nosotros organizando nuestra capacidad de pensar y de decir lo que pensamos? Si nos detenemos aquí un momento, nos vamos a encontrar que hay problemas con el lenguaje. Problemas con el lenguaje que, bueno, que en el ámbito en que yo me muevo, estamos muy lejos de poder abordar. Incluso hasta le tenemos terror a abordarlo. Porque a veces en los científicos sociales se confunde el lenguaje con la gramática, por decirlo de alguna manera, o la gramática con la buena redacción. Lo que la discusión de este ámbito nos permite precisamente es despejar de que no es ni buena redacción ni solo gramática, digamos, es decir, lo digo sin ninguna burla a nadie, digamos, sino que es la construcción de un discurso que no sabemos construir en este momento y que pasa por un lenguaje que probablemente en este momento tengamos que reinventar. Y aquí tenemos problemas culturales, vinculados incluso a visiones cosmogónicas. Porque volviendo a uno de los autores de referencia, el más problemático de todo, Heidegger decía, Heidegger sostuvo categóricamente que solamente habían dos lenguas en las que el hombre podía pensar. Dos lenguas que podían potenciar el pensamiento. Uno era el griego y el otro era el alemán, por supuesto. Entonces,
cabría que nosotros nos preguntáramos, ¿y qué nos queda a nosotros que manejamos ni siquiera el español, sino el castellano? Aquí hay expertos en eso. O es un idioma, o es un lenguaje desterrado a la posibilidad del pensamiento abstracto y especulativo. Es un lenguaje que de comitilla, es el lenguaje de la literatura. ¿Qué pasa ahí? Pero ahí nos planteamos problemas muy interesantes, algunos de los cuales yo quisiera aludir más adelante, que tienen que ver con esta exigencia de encontrar un lenguaje desde el campo de las ciencias sociales que nos permitan volver a incorporar al discurso, a la proposición que podamos definir en el marco del discurso científico, esto que estoy llamando el sentido de realidad con el que estoy identificando la función epistémica de la utopía. Y esto está presente incluso en los físicos. Hay físicos, ¿no es cierto? Hay muchos, no sé si esto se recuperó en la reunión de Tasco, pero hay físicos que aún desde el plano de los lenguajes formales sostienen que sin una visión de futuro no se puede analizar nada. Y ese es un punto muy importante. Estas serían algunas consideraciones sobre las premisas. Entonces ahora comencemos a desarrollar algunas implicaciones de estas premisas, que tienen que ver con la significación que tiene hablar de utopía en el plano del discurso de las ciencias humanas. La primera implicación es que hoy día estamos enfrentados a nuevas necesidades de enunciación. No sé si el término sea correcto, pero no estamos entendiendo, me imagino. A nuevas necesidades de decir, que supone construcción de proposiciones. Hay dos ilustraciones muy interesantes, una de las cuales fue mencionada en la ponencia anterior, para ilustrar lo que quiero decir con las nuevas necesidades de decir. Uno es que el siglo XX, a partir de un determinado momento, precisamente el momento que precipita el colapso de los metadiscursos, nos ha colocado el siglo, la época, y ahí la necesidad de desarrollar quizá una conciencia epocal, nos ha colocado frente a una historia que, a diferencia de lo que se pensaba incluso con el positivismo del siglo XIX, y desde luego con el marxismo del siglo XX y de muchas otras acepciones, no es una historia sujeta a leyes tan claramente. Por lo tanto, estamos ubicados frente a una historia que es fuertemente aleatoria, azarosa, indeterminada, donde ya no nos podemos calmar la conciencia al decir: yo estoy conociendo los procesos de progresividad histórica y por lo tanto puedo dormir tranquilo en la noche porque yo estoy seguro que estoy en esa perspectiva. Al estar en esa perspectiva me aseguro llegar a alguna conclusión verdadera. Si comenzamos a razonar a partir de lo que ya Benjamin señalaba en sus famosas tesis de la filosofía de la historia en la década de los 30, en su famoso comentario El cuadro de Qué, el nuevo ángel, eso es lo que estamos viendo hoy, que la historia no es precisamente progresividad en el sentido positivista del siglo XIX o de la propia Ilustración francesa. Es mucho más complicada. No hay una progresividad clara, uno, y dos, no hay leyes claras. Lo que evidentemente podría tener que ver con problemas muy interesantes de discutir, pero esos son los desafíos frente a los cuales tenemos que resolver esta necesidad de nuevos decires desde el ámbito de las ciencias humanas. Hay un segundo problema que nos deja el siglo XX, además de este, y que es enormemente importante, que comenzamos a rescatar como parte de nuestro discurso, pero todavía no nos atrevemos a incorporarlo cabalmente, que es la exigencia de lo potencial.
¿Por qué digo rescatar? Porque esta fue una categoría o una exigencia de lectura de la realidad que tuvo predominio, diría yo, hasta la Edad Media, fácilmente. Por no incorporar incluso a lo mejor algunos momentos del propio Renacimiento. Pero que a partir quizás de la gran revolución de la filosofía, producto de las revoluciones de la física, en el siglo XVII en adelante, de la que una de sus máximas expresiones, la filosofía cartesiana, comenzó a dejarse de lado. Y eso empobreció el discurso enormemente. Hoy día estamos volviendo a recuperarlo, pero no siempre tenemos la forma de resolverlo. Es decir, podemos hablar de lo potencial. Los poetas hablan de lo potencial. Si no, recuerdo el texto ese muy poco conocido de Hermann Broch sobre investigación y poesía, donde se rescata lo potencial en el ámbito del lenguaje simbólico. Pero en el ámbito de la sociología, para ponerlo como mi punto de referencia, que obviamente tiene otras alturas intelectuales que la poesía, digamos, pero tiene sus alturas, eso es casi inconcebible. Digamos, inconcebible no que no se acepte la idea de lo potencial, lo inconcebible no es eso, porque se puede aceptar en un plano de discursivo. El problema está en que no se sabe cómo enunciarlo. Ese es el punto. Y este es un problema grave que nos está planteando en el plano de la construcción del discurso, esta exigencia de lo nuevo, del sentido de lo nuevo, con el que estoy vinculando la utopía. Son dos problemas que vinculan directamente a la utopía con un problema de discurso. Yo me atrevería a formular en este sentido una hipótesis, que la actual estructura del discurso tal como lo entendemos, según el canon de la cientificidad dominante hasta el siglo XX, no es posible. Y nos está obligando, por lo tanto, a buscar un nuevo enunciado de discurso. Y esto es muy importante acotarlo, porque esto nos lleva a replantearnos cómo volver a establecer el vínculo disuelto, disipado, entre el discurso disciplinario y el metadiscurso, el discurso del valores, del sentido de lo nuevo. Indudablemente, cuando estamos hablando de la necesidad de un nuevo discurso de la ciencia a partir de las exigencias de un concepto como el de la utopía, entendido como lo estoy tratando sumariamente de entender, nos está planteando no solamente un nuevo discurso, sino que nos está planteando la necesidad de establecer un vínculo más fuerte entre el discurso de la ciencia o el discurso disciplinario y ese metadiscurso que ha sido y sigue siendo el discurso filosófico en sí mismo. Para yo poder resolver el plano del discurso a partir de la exigencia nociológica de la utopía, tengo que abrir la discusión a las varias acepciones del concepto. Y de otro modo estoy hablando de un sincretismo conceptual que no me lo resuelve el problema, porque por utopía yo puedo entender muchas cosas. Entonces aquí es donde se plantea dos problemas, si usted me permite. Esto es enormemente árido, pero que está vinculado con las exigencias del doctor González Casanova. No le transfiero la responsabilidad del aburrimiento. Es lo siguiente, digamos. El problema de la lógica de construcción del concepto no es disociable, por lógica elemental, de las acepciones del concepto. Digamos, si yo no puedo plantearme el problema de la lógica de construcción del concepto de utopía si no sé qué estoy entendiendo o qué quiero significar por utopía. Y yo necesito saber qué quiero significar por utopía para realmente resolver el problema de la utopía dentro del discurso de la disciplina. De otro modo, siempre será un adjetivo al discurso. Siempre será externo. El problema quizás, y aquí hago una muy audaz incursión en un terreno que no conozco, el problema que nos plantea en el plano del lenguaje, en el ámbito de la ciencia social y la utopía, es quizás que tengamos que encontrar sustantivos y verbos que nos los permitan asimilar. Hasta el momento es simplemente una adjetivación. Una adjetivación de una proposición en sí misma pobre, que pretendemos enriquecer con el adjetivo de lo utópico. Por lo tanto, lo utópico difícilmente supera el plano de lo estrictamente valórico. Esto es muy complicado.
Pero si ustedes me permiten hacer un analogismo, el problema de la utopía, como muchos otros de los conceptos de la enciclopedia, nos obliga a hacer ejercicios de la construcción del lenguaje a los cuales las ciencias sociales no estamos acostumbrados, a la verdad de las cosas. Es decir, toda la relación, por ejemplo, entre sustantivos, verbos, todo ese cambio de estructura, por ejemplo, del enunciado, ¿acaso, ya hay quienes lo dicen, no podamos seguir manejándonos con un enunciado de sujeto-objeto, sino que tengamos que comenzarnos también a manejar con un enunciado que sea de sujeto a sujeto? Son problemas que no son fáciles de resolver. Y en ese sentido yo entendía algo de la observación que hacía Lenkendorf en relación a la investigación de los sujetos en ciertos contextos culturales, donde más que establecerse el enunciado sujeto-objeto, es el enunciado sujeto-sujeto. Es un poco la aportación que en otro orden de cosas podríamos nosotros retomar, por ejemplo, de Immanuel Levinas, aun cuando él lo esté planteando en un plano ético. Pero sin embargo nos está planteando también exigencias desde lo ético en el plano de la construcción, incluso sintáctica, del lenguaje. Estoy hablando de sintaxis del lenguaje, que es como uno de los problemas que nos está planteando la utopía, pero que evidentemente está vinculado, digamos, con la propia construcción de los conceptos. Vuelvo entonces al punto inicial. ¿Cuántas acepciones puede darse y cuáles son los problemas de lógica de construcción? Mencionemos a manera de ilustración 2 o 3. En torno de acepciones posibles, yo diría que la primera formulación hipotética es que el concepto de utopía, tal como lo hemos estado entendiendo, gira en torno del concepto de lo posible. Segunda afirmación, decir que el concepto de utopía gira en torno de lo posible, lo que yo, sujeto pensante, creo que en un momento histórico, dentro de ciertas coordenadas de tiempo y espacio, voy a considerar como posible, no es suficiente. Porque lo posible, usando un término medieval, reviste modalidades de posibilidades. Hay modalidades de posibilidades. Mencionemos algunas que son las que pudiéramos considerar como más relevantes en el lenguaje habitual, en la discusión en torno de lo utópico. Son muchos. Yo mencionaría, por ejemplo, uno que quizás ha sido el dominante, pero el que en este momento está siendo desplazado, pero no deja de tener alguna presencia, que es una tendencia a identificar lo utópico con lo deseable. Esto nos está planteando problemas muy complejos, que pueden tener que ver con una cierta proyección antropomórfica, digamos, del propio discurso. Es decir, si yo, sujeto pensante, considero que desde mi condición de sujeto, en un momento determinado, esto es deseable, como yo me creo infinito, es por lo tanto deseable para el futuro. Este es un punto interesante. Y no lo estoy planteando en el plano psicológico, sino más bien incluso ontológico. Esa es una excepción. La segunda excepción, que viene de Bloch, autor no suficientemente valorado en mi opinión. Me refiero no a Marc Bloch, que sí es valorado, sino a Ernest Bloch, que es el concepto de lo utópico como vinculado a lo objetivamente posible. Ya no es solo entonces lo posible como lo deseable, sino es lo posible como lo objetivamente posible, que supone resolver un problema que en las ciencias humanas tendríamos que resolver en relación al concepto de utopía, que es el problema de la transferencia de un concepto de una escala temporal a otra escala temporal. Vale decir, si yo dentro de una cierta coordenada de tiempo considero que esto es objetivamente posible, por lo tanto en toda coordenada de tiempo es objetivamente posible. Esto que puede aparecerle ante ustedes como muy especulativo, ustedes lo pueden perfectamente registrar revisando la literatura sociológica, económica, antropológica en América Latina en relación, por ejemplo, a temas como los sujetos sociales. El ejemplo puede ser tan concreto como lo siguiente: dado que surge hoy un cierto sujeto social, el presupuesto del análisis es que ese sujeto social, por el solo hecho de haber emergido en un determinado contexto, es por sí mismo eterno. Vale decir, recuperable como tal sujeto en cualquier coordenada de tiempo. ¿Qué es lo que pasó con la clase obrera? ¿Qué es lo que pasó con los análisis de la clase obrera? Se ontologizó el actor.
Por lo tanto, se suprimió la coordenada de tiempo y espacio. Y siempre lo obrero era lo objetivamente posible. Y por lo tanto, lo que el obrero hiciera era lo objetivamente posible. Con lo que se vinculó la utopía en una acepción muy particular, que asumió formas ideológicas y ya no solo axiológicas. Hice una segunda acepción. Una tercera acepción de lo utópico es más interesante, diría yo, y que comienza a surgir hoy en el marco de esta recomposición del concepto de historia. De una historia que deja de tener legaliformidades tan claramente establecidas, por lo menos en el corto tiempo, y quizás en el tiempo mediano, probablemente sigan pudiendo observarse legalidades en el largo tiempo histórico, pero en los cortos tiempos de las ciencias sociales esas legalidades están claramente cuestionables, o son cuestionables. Muy en ese marco de una historia aleatoria, indeterminada, surge una tercera acepción de lo utópico. Lo utópico como lo necesario. Esto curiosamente nos remite al gran discurso filosófico, con el cual las ciencias sociales ha roto hace mucho tiempo. No estoy hablando ni siquiera del marxismo, no estoy hablando ni siquiera de los filósofos del siglo XX, estoy hablando incluso de mucho antes. Porque así como el discurso de la ciencia perdió la categoría de lo potencial, por lo menos a partir del siglo XVII, también perdió la categoría de lo necesario, que fue muy presente en el discurso hasta el medioevo, por lo menos. Con una diferencia, que lo necesario, en este caso, lo necesario de darse, está planteándonos desde la utopía, en el plano del discurso de la ciencia, un problema que tenemos que resolver si queremos realmente recuperar a la utopía en su estatus nociológico, que es incorporar algo que también le tenemos miedo porque no sabemos cómo decirlo. No es un miedo conceptual, es el miedo más bien al lenguaje del concepto. O sea, para decirlo de otra manera, es el miedo de cómo construir un lenguaje que dé cuenta de los retos del concepto. ¿Cuál es este concepto? Un concepto que comienza a tener gran dominancia en la discusión actual, que es el concepto de lo indeterminado. Es un viejo concepto, no es nuevo. Para citar a un autor frente al cual pudiera uno tener ciertas distancias teóricas, y que termina su obra simplemente diciéndole que la realidad está indeterminada y que es un aspecto de su obra que es poco valorada incluso dentro del ámbito de las discusiones metodológicas, incluso de lógica de la investigación, como Popper, es el postscriptum sobre lo indeterminado. Popper termina, por decirlo de alguna manera, su incursión metodológica y lógica con el postscriptum a la lógica que gira en torno de lo indeterminado. Es un cuestionamiento total de todo el método anterior. Sin embargo, nosotros, cuando hablo de nosotros, estamos hablando de los científicos sociales y quizás de algunos, digamos, para no hacer generalizaciones, no terminamos todavía, primero, de entender cabalmente qué es eso de lo indeterminado. Por ejemplo, un concepto que sí se maneja en el ámbito de la literatura, de una manera muy clara, no se maneja en el ámbito del discurso de las ciencias sociales o de las ciencias humanas. Si no tenemos claro el manejo mismo del concepto, menos podemos tener claro, y eso es uno de los desafíos que nos está planteando la utopía, el desafío de cómo construir la proposición que gire sobre lo indeterminado. Este es un punto extremadamente interesante, sería una tercera acepción del concepto de utopía. Y podemos seguir. Pero veamos el correlato de estas tres acepciones en términos de lo que importa. Lo que importa es a partir de discernir el significado que tiene el concepto de utopía, que pueden ser estas u otras, la discusión puede ser, desde luego, estos ejemplos valen simplemente como ejemplos, puede haber muchas otras enunciaciones de significados, no estoy excluyendo otros, al contrario, puede ser todavía más complejo de lo que en este momento de manera ilustrativa pretendo plantear a usted, es ahora discutir el problema de las lógicas de construcción del concepto. Para volver un poco a retomar el problema en el marco más estricto de lo que nos compete. Y aquí sí, el problema es enormemente, yo diría, estimulante. Digamos estimulante, lo que no significa que no acerquemos en ningún caso a una solución. Pero sin duda alguna que aquí hay, por ejemplo, problemas como los siguientes.
Lo voy a decir de una manera muy enunciativa, digamos, no, en ningún caso puedo yo agotar la discusión. ¿Cómo se retoma en el enunciado o en la construcción del concepto de utopía el peso que tiene la memoria, por ejemplo? Es un punto importante, digamos. ¿Por qué? Porque sin memoria colectiva, es muy difícil que podamos organizar una visión de futuro. Por lo tanto, hay una función de la memoria que no sabemos exactamente cuál es en relación a este contexto problemático de la utopía. No estoy hablando de la memoria de la memorización. Estoy hablando de la memoria en el sentido benjaminiano. La memoria que me permite alumbrar un momento. No recordar, sino alumbrar un momento. La memoria que me permite vincular pasado con futuro. Es decir, si no hay un vínculo, evidentemente yo no puedo hablar de futuro. En el mejor de los casos hablaremos de escenarios de futuro. Ese concepto de escenario de futuro sí es un concepto de máquina. Pero este otro concepto, el concepto que vincula futuro con memoria y cuya mediación estaría dado en un concepto como la utopía, eso es difícilmente reconocible en una máquina. A lo mejor se puede llegar a diseñar, quizás. Ahí hay un problema. Que vincula claramente la lógica de construcción del concepto de utopía con un contexto determinado, que es no un contexto histórico así, sin más, es un contexto cultural. Entonces eso nos lleva, por ejemplo, a plantearnos el problema siguiente: ¿qué función epistémica tienen los patrones culturales en la forma como nosotros organizamos nuestra memoria y por lo tanto cómo desde nuestra memoria organizamos nuestra visión de futuro? Esto nos lleva a un punto que es fundamental. Discutido el problema de la lógica del concepto en este punto, vinculado con la memoria, nos obliga a incorporar o a recuperar, no sé cómo decirlo, quizás a recuperar, porque esto se ha recuperado antes, pero se ha ido perdiendo. Es a recuperar lo que yo llamaría las matrices culturales de pertenencia del sujeto que piensa utópicamente, o la dimensión cultural de pertenencia del sujeto que pretende organizar el discurso que incorpore lo utópico, no simplemente que refiera a lo utópico para volver a los enunciados iniciales. Y eso entonces nos lleva a una pregunta fundamental: ¿sabemos resolver ese problema en el ámbito de las ciencias? Yo no voy a responderme la pregunta, pero sí lo dejo planteado. ¿Por qué? Nos obliga, fíjense algunas implicaciones que estoy rápidamente adivinando ante ustedes, de algunos de los desafíos del concepto utópico. Nos está obligando, solo si considerara este punto, a establecer una conjunción, no sé si eso le vaya a gustar a Margaret Frank, entre lenguajes. Eso es muy interesante, porque aquí el problema, por ejemplo, de los límites disciplinarios viene a ser redefinido en términos de la conjunción de lenguajes, para ponerlo en términos concretos. Para responder probablemente a algunas de estas cuestiones, hipótesis, porque esto sí que habría que verlo y demostrarlo, las ciencias humanas tienen mucho que aprender de los lenguajes simbólicos, tienen mucho que aprender de la forma de construcción de esos lenguajes, o para decirlo de manera todavía más concreta, por ejemplo, la literatura, y especialmente si pensamos en un contexto como el nuestro, el latinoamericano. Porque en esos lenguajes uno reconoce la presencia de algunas categorías que han sido desterradas del discurso disciplinario. Por ejemplo, lo necesario. Por ejemplo, lo indeterminado. Por ejemplo, lo potencial. Y muchos más. El manejo del tiempo y del espacio, que es fundamental en este problema, está muy claramente, o más claramente, digamos, esbozada en la construcción de ese tipo de lenguaje, que los llamados lenguajes, llamémoslo, denotativos, que son los que caracterizan al ámbito de las ciencias humanas en que estoy yo pensando en este momento. O sea, habría a lo mejor que aprender de esos lenguajes. Pero eso no lo estamos necesariamente haciendo. Quizás el ejercicio al que obliga esta enciclopedia, en relación a este concepto de utopía, nos obliga a plantearnos este problema que estoy llamando de la conjunción del lenguaje, lo que no significa decir nada en contra del lenguaje científico, que sea, digamos,
o que conlleve hablar, es decir, que conlleve la afirmación de hablar más del discurso científico porque se habla bien de la literatura. No, el problema es más complicado que eso, es decir, se está hablando de conjunción, no de subordinaciones de lenguaje. Se está hablando de ver si se puede o no aprender de otros lenguajes para la construcción del lenguaje, que dentro del marco de lo denotativo, que es el propio de la ciencia, se pueden construir discursos que permitan incorporar dimensiones tan complejas como es a la que apunta el concepto de utopía. Eso es lo único que estoy diciendo. Y si no es extraño, si ustedes me permiten otro ejemplo histórico, que en la historiografía actual se está incorporando el concepto de narración. El concepto de narración no tiene un origen dentro del método científico. Es una apropiación que desde ciertos discursos científicos se está haciendo de conceptos que son muy manejados en los otros lenguajes. Yo diría que desde esta perspectiva en que yo me estoy colocando a partir de la exigencia de construcción de la utopía y sus implicaciones sobre un lenguaje potenciador de realidades, habría que ver con calma recuperaciones de algunas aportaciones como la de Austin, por ejemplo, que en las ciencias sociales no tienen una mayor gravitación, salvo algunos sociólogos muy aislados. El peso de la palabra para construir realidades, que en el plano, por ejemplo, de la antropología cultural se ha llegado a plantear como un analogismo al problema de Austin sobre las palabras y las cosas, o las palabras y los objetos. El problema de las estructuras simbólicas, digamos, es decir, el problema de las estructuras simbólicas, tal como hoy día por alguna gente es discutida, y el lenguaje es una estructura simbólica, que crea realidades. Es decir, este es un punto extremadamente importante porque permitiría un poco rever la vieja crítica popperiana, por ejemplo, a las ciencias sociales, cuando decía, como la ciencia social es una profecía autocumplida, es acientífica. Cuando la cientificidad de la ciencia social a lo mejor consiste precisamente en eso, en poder ser una profecía autocumplida. El problema está que no es fácil construir profecías que se puedan cumplir. Una cosa es eso, que tiene que ver con el problema de lo posible en sus distintas modalidades, y otra cosa es simplemente imaginar realidades. Tiene que ver con una aportación, esta disquisición que estoy haciendo, con una aportación como que viene de una filosofía que no tiene mucho que ver, por lo menos de mi matriz personal de pertenencia, pero tiene que ver con otras cuestiones que también se olvidan, con algunas aportaciones de Adorno. Por ejemplo, hay una idea que yo aquí recalco de Adorno, hay muchas ideas de Adorno, en realidad. Habría que ver, por ejemplo, la sociología de la música de Adorno, en términos de la aportación que en este momento pudiera explícita o implícitamente permitirnos trabajar con algunas ideas que surgen de allí, de ese tipo de lenguaje, pero visto desde el punto de vista sociológico, para poder, si podemos realmente, como decía, reinventar un lenguaje que incorpore la utopía como dimensión sociológica. Sin perjuicio de esa obra menos conocida de Adorno, hay otras afirmaciones, por ejemplo, en la dialéctica negativa, por ejemplo, una afirmación fundamental y pasada generalmente por encimita. En el caso de Adorno, un pensador muy complicado, sin duda, que como se decía, más que escribir, componía, es la siguiente asignación que le hacen respecto a la dialéctica, que aquí yo rescato, que es la siguiente: la gran aportación de la dialéctica, inspiración hegeliana marxista en la versión adorniana, es haber dado cuenta del déficit del concepto. Esto significa poder mostrar dos cosas a la vez: lo que el concepto contiene y lo que el concepto no contiene, que se vincula de una manera muy clara con esa exigencia que nos está planteando la revolución de la ciencia del siglo XX, de lo indeterminado de las cosas. Pero cuando estamos hablando de lo indeterminado en la acepción popperiana, no estamos hablando del vacío ni de lo amorfo, estamos hablando de un indeterminado que tiene una relación directa con lo determinado. De otro modo sería absolutamente ininteligible. No podríamos hablar de lo indeterminado, sino es de un cierto determinado que se indetermina. Bueno, esa es una aportación que conjuga, curiosamente, no sé si tan curiosamente, en una disquisición, por ejemplo, como la que yo en este momento estaría planteando. Y hay otras más que yo quisiera, para que nos vayamos ubicando en el contexto, es algunas aportaciones de Habermas, sobre todo en relación a un punto
de la disquisición de Habermas, que también tiene una enorme implicación en la construcción del lenguaje. Y es hasta qué punto podemos plantearnos el problema del lenguaje solamente pensado en el ámbito de la comunicación, dejando totalmente fuera lo que de alguna manera podríamos llamar la construcción del lenguaje, que todavía no es de comunicación, no sé si soy claro, pero que gesta ideas, que genera ideas, que define nuevas formas de establecer una relación con la realidad. La utopía, ¿qué nos está diciendo? Si aquí, en este momento de la consideración, yo lo estaría relacionando con lo indeterminado, con lo necesario que todavía no se da, en la acepción de Bloch. Bueno, lo que nos está diciendo, no solamente que hay siempre un déficit en lo que yo puedo proponer o afirmar de algo, sino que además me está diciendo de que yo puedo generar ideas, o debo generar ideas a partir de lo necesario que en un momento surge, sin necesidad que el enunciado quede desde la partida prisionero de las exigencias sintácticas de la comunicación intersubjetiva. Es un punto enormemente complejo. Muy complejo, porque si lo llevamos al absurdo, podemos decir, usted está hablando de un pensamiento que no se comunica. Exactamente, de eso estoy hablando. Estoy haciendo un ejercicio, si ustedes me permiten, en torno de la quinta meditación cartesiana de Husserl, que gira en torno del problema del soliloquio, sin que esto signifique caer en el solipsismo. A veces, por temor al solipsismo, no hemos destacado suficientemente algunas exigencias de construcción de conceptos y hemos volcado más bien el discurso en función de las necesidades de su comunicación, que de una manera o de otra, en términos sociales, es ya un empobrecimiento del discurso. Si seguimos en esta línea, vamos a desembocar sin duda alguna que el concepto de utopía nos está planteando un problema de logos que no tenemos claro en el caso de las ciencias humanas. Pero un logos que nos permita vincular dos grandes momentos en la generación en relación a los conceptos. El momento de la gestación de conceptos, construcción de conceptos como queramos definirlo, y el momento de su enunciación para comunicar un contenido. No podemos seguir trabajando solo con un logos de los enunciados que corresponden al plano de la comunicación. Tenemos que incorporar de alguna manera, sin caer en psicologismo, en absoluto, pero el plano de la gestación de ideas. Y aquí, de nuevo, estaríamos por obligación recuperando el peso que tienen no simplemente los cánones metodológicos, sino el contexto cultural desde el cual yo trato de organizar este pensamiento y decir ese pensamiento de alguna manera. Finalmente, para no excederme, yo diría que hay una última consideración en este esfuerzo de pasar un poco desordenadamente una revisión al concepto, a los problemas, como decía al comienzo, a los problemas que nos plantean en el plano del discurso de la ciencia, el concepto de utopía. El problema se vincula, hay dos problemas muy importantes en relación a la utopía. Cualquiera sea la acepción que nosotros le demos, probablemente sea así. El gran tema que surge aquí, diría yo, en términos ya no de la construcción del concepto, estrictamente, sino del uso del concepto, es la relación que hay entre utopía e historia. Pero aquí historia habría que entenderla no necesariamente como historiografía, en la acepción de los anales, por ejemplo, sino que historia habría que entenderlo como historicidad. O sea, para decirlo en términos fenomenológicos, como acontecer. Es decir, si nosotros, en el fondo podemos llegar, yo no digo esto, pero podría, para manejarnos un ejemplo, a una dicotomía complementaria, no necesariamente antinómica, ni mucho menos, entre la exigencia de utopía, o la utopía y la historicidad, como las dos caras de una medalla. Porque si no establecemos el vínculo, puede ser la otra cara del mismo concepto, el de historicidad, entonces lo utópico muy fácilmente puede desvincularse
y caer simplemente en el plano puramente de la discusión normativa, o lo que yo aquí llamaba lo deseable simplemente. Si yo comienzo a analizar la historicidad sin la exigencia de lo utópico, la historicidad se me puede fácilmente transformar en pragmatismo, que se agota en sí mismo. Hay problemas de ese tipo. Y algunas experiencias sociales y políticas de América Latina de hoy día lo están mostrando. De alguna manera, aunque no se formalice, se está manejando esa dicotomía, esa relación dialéctica, diría yo, complementaria entre utopía como la necesidad de sentidos que trascienden los límites de lo dado, tanto en términos históricos como conceptuales, por una parte, y lo histórico como historicidad, como acontecer, que tiene ocurrencia, que se despliega no en cualquier coordenada de tiempo, sino en determinada coordenada de tiempo, que son las coordenadas de tiempo del acontecer mismo de un actor individual o de un actor colectivo. Entonces tenemos algunos problemas de ese orden que finalmente yo quisiera retomar en términos, por ejemplo, en términos de preguntas abiertas. Si el desafío yo lo retomara a partir de esta última dicotomía, y lo pienso al problema como parte de la construcción de un discurso dentro de las ciencias humanas, la pregunta sería: ¿cuál es la forma de ese discurso? ¿Qué tipo de lenguaje exige? Y yo creo que esa es una discusión desde las ciencias humanas que nos vincula con la gran discusión filosófica en este momento. Y yo diría que podría parecer para las ciencias humanas un reto el discurrir sobre las implicaciones y retos del concepto de utopía, como para los filósofos pudo tenerlo el concepto de ser, en todas sus implicaciones en cuanto al lenguaje. Ahí hay problemas muy interesantes. Y en ese marco vuelvo a la pregunta inicial y con esto termino. Podemos aprender, quienes nos movemos en el ámbito de las ciencias humanas, si estamos retomando el problema en la construcción de un discurso, aprender de otros lenguajes que no sean los lenguajes de la ciencia, yo diría que sí, y que ese es precisamente uno de los retos que en este momento tenemos. Aprender si es que queremos resolver el problema en la dimensión en que yo he tratado de semblantear, digamos, como le decía al comienzo, haciendo algunas consideraciones muy generales sobre tópicos muy complicados, es el de considerar la utopía como parte de un discurso, no simplemente como referente de un discurso, que es fundamental en el momento histórico de hoy, si es que no queremos, y esa es la importancia de tipo político, histórica que tiene lo que estoy diciendo ahora, no queremos quedarnos prisioneros de los parámetros del discurso dominante, que por el avance tecnológico mismo, de los medios de comunicación y de cuántas cosas más hay, es cada vez más dominante. Es decir, que ni siquiera es dominante, es hegemónico. Es un discurso que crea su propia necesidad, por lo tanto, es muy fácil quedar prisionero de los parámetros del discurso dominante. Un discurso que se ontologiza, en el sentido de confundirse con la realidad. Este discurso es la realidad, no es sobre la realidad. No necesita ser sobre la realidad, porque ya es la realidad. O sea, es sujeto y objeto a la vez. Esa sería la máxima expresión del aprisionamiento del intelecto en este momento, cuando estamos moviéndonos en la perspectiva de que sí hay otras maneras de entender la sociedad y sí hay otras maneras de entender el futuro. Bueno, si lo estamos tratando si estamos tratando de ser congruentes con esto, entonces tenemos que ver qué función cumple la incorporación de una exigencia nociológica como la planteada por la utopía en la construcción de un discurso para romper con los parámetros del discurso dominante. Ese es el desafío. Y es muy práctico, no es nada de especulativo. Romper con los parámetros del discurso dominante es muy concreto, como todo lo que tiene que ver con el poder. Lo que no quiere esto decir, como una agregación o un comentario al pie de página, que el discurso que incorpora el utópico sea necesariamente un contradiscurso. No, es simplemente el discurso, pero sin los parámetros reduccionistas del discurso del poder. Eso es todo. Es lo mismo, para poner un ejemplo, que si comenzamos a relativizar un determinado discurso que se construye en función de un logos que corresponde a ciertas cosmovisiones culturales desde otras cosmovisiones culturales. Ese es en el fondo el reto.
En el fondo, la utopía nos está permitiendo, nos debería permitir romper con estos aprisionamientos, para decirlo en términos weberianos, de que porque pertenecemos a una matriz cultural, estamos liquidados dentro de esa matriz cultural y no hay más opción que la versión dominante de esa matriz cultural, en circunstancias que se pueden romper sus parámetros, porque como todo fenómeno es un fenómeno histórico, incluyendo el de la cultura. Esa es un poco la función del desafío a la cual nos lleva la utopía. Por eso que la utopía tiene mucho que ver con la liberación del sujeto. Aunque el sujeto ese no libere a nadie. Estamos hablando de la liberación del propio sujeto. Y en ese sentido el concepto de utopía, por último, nos ubica en la vieja tradición filosófica que yo aquí rescato, en el buen sentido de la palabra, que viene desde muchos siglos y del cual el propio marxismo es parte, la vieja tradición del idealismo alemán, en la buena acepción de la palabra, que es el rescate del sujeto, que es el rescate de la capacidad del sujeto de enfrentarse con sus circunstancias y de no mimetizarse con las circunstancias, sino de construir sus circunstancias, el yo y sus circunstancias, pero lúcidamente asumido. Eso es en definitiva donde nos puede llevar el manejo del concepto de utopía, si lo incorporamos como dimensión al propio discurso de la ciencia. Gracias.